Bueno, gracias por estar en la jornada. Muchas gracias a Francisco y a la comisión organizadora de la Oficina Descentralizada de San Miguel. Y bueno, un gusto compartir con amigos esta mesa, con Daniel y con Gabriel. La idea que quería traerles es plantear alguna cuestión en relación a la psicosis en lo que se conoce como el último Lacan, que me parece que es algo todavía, en principio, poco trabajado. Me parece que siempre se está hablando, ¿no? Como si fuera, es casi como si dijéramos, al final de cada seminario sobre psicosis, luego de haber recorrido durante 9 o 10 clases del seminario 3, los últimos 30 minutos se habla del último Lacan en relación a la psicosis. Digo, está puesto en tensión, está puesto en juego, pero me da la sensación de que todavía queda como algo más, si se quiere, como complementario, y no como una, si se quiere, como una nueva posición que Lacan establece en relación a pensar las psicosis que permitirían un saber hacer distinto, quizás una perspectiva clínica diferente, pero sobre todo volver a pensar la cuestión estructural de la psicosis. En ese punto quiero tratar de situar estas cuestiones que son del último Lacan o de lo que se conoce como segunda clínica de la psicosis. Voy a hacer un recorrido muy mínimo por el primer Lacan en relación a la psicosis. Es el Lacan que tiene, se quede como mayor vigencia, es el que se ve en las universidades o el que se trabaja sistemáticamente en muchas instituciones o grupos. Es el Lacan que dice sobre la psicosis a partir de, bueno, un problema en relación a lo que él traduce la Verferhung freudiana como forclusión. Y dice, bueno, la forclusión de un significante, no cualquiera, sino que es el significante nombre del padre, que lanza, produce, genera una estructura que es la psicosis, claramente diferenciada de la neurosis. Ese significante forcluido tiene una cantidad de efectos sobre la subjetividad. Lacan los trabaja en el seminario 3, en un momento dice cataclismo de lo imaginario, en un momento, bueno, la cuestión en relación a el Edipo ausente y andar con muletas imaginarias, una compensación del Edipo ausente, dice, ¿no? El famoso como si, produce un montón de efectos en la subjetividad que se verifican en la existencialidad de la subjetividad. Uno podría pensar en lo real y en lo imaginario, pero está causado esencialmente en la forclusión de un significante. De hecho, hay una frase muy fuerte de Lacan, que es una relectura que hace de Freud: lo forcluido en lo simbólico retorna en lo real, o reaparece en lo real, estableciendo una secuencia causal, ¿no? Tiene que haber una forclusión en lo simbólico para que eso tenga efectos de retorno en lo real, como si lo simbólico estuviera en la causa y lo real fuera un efecto. Estoy haciendo una crítica ya ligera, no es una gran crítica, pero es una crítica ligera al primer Lacan. Digo, no es el Lacan que voy a tratar de sostener, que este último Lacan, que va a plantear el anudamiento de RSI como necesario en simultaneidad. Extiendo un poco más la crítica. La causación de la psicosis va a tener que ser en coordenadas RSI y no únicamente en forclusión de un significante. Claramente se va a tratar de un significante forcluido, pero no es solo eso. Esto es lo que voy a tratar de ubicar a lo largo de la charla. Además, voy a tratar de arribar a la cuestión del desencadenamiento también en coordenadas RSI, porque hay toda una lectura, a mi gusto, muy interesante, pero por momentos quizás un poco, se cree como forzada, como si los desencadenamientos fueran solamente encuentros con el significante forcluido que no está y entonces el desajuste, ¿no? Como si se tratara de una cuestión de vuelta, de un encuentro con un simbólico. Y lo que voy a tratar de ubicar es que el desencadenamiento de las posiciones psicóticas necesita del RSI, que muchas veces encuentros con cuestiones del orden de lo simbólico sin el significante todavía no son suficientes para producir el desencadenamiento de esa psicosis. Y va a ser necesario también leer un real o un imaginario ahí. Entonces les decía, este primer Lacan hizo un recorrido demasiado rápido, sí, banco la crítica que pueden hacerme,
tal vez con una lectura tendenciosa en relación a poder situar alguna crítica, pero lo que pongo como crítica es esto, que solo se trate del significante forcluido, solo el significante forcluido, en tanto, si se quiere, registro de lo simbólico, y que lo que retorna es en lo real, como si lo real estuviera como efecto de lo simbólico, hay algo que me parece que hay que seguir pensando. Que estuvo bien como apuesta inicial de Lacan en el seminario 3, pero que el mismo Lacan reformula más adelante, específicamente en el seminario 23. Y además, una crítica que le hago al seminario 3 es uno de los seminarios más interesantes de Lacan, pero eso no significa que no podamos situar alguna crítica, aún no tiene el objeto A. Lacan inventa el objeto A, lo toma de Freud, lo va reformulando y finalmente lo inventa en el seminario 9, hacia finales del seminario 9, y lo pone claramente en juego en el seminario 10, lo que nos hace pensar que en el seminario 3 no estaba todavía suficientemente formalizada la cuestión del objeto. Y pensar la psicosis sin el objeto es algo que me hace mucho ruido. Sobre todo cuando claramente en los fenómenos elementales de lo que se va a tratar es de la presentificación del objeto. La voz que escucha la psicosis, además de ser texto, no estoy diciendo que no lo sea, claramente es audible en el sentido que es del orden del objeto voz, que aparece en ese real y que me parece que es una dimensión de objeto que Lacan lo puede empezar a pensar recién a partir del seminario 10 y que le va a dar algunas vueltas hasta poder pensar en esta psicopatología que viene en el último Lacan y que, insisto, me parece que puede pensar la psicosis en un lugar distinto. Hice entonces esta pequeña crítica del seminario 3 y ahora voy a tratar de ubicar qué hay de novedad en este seminario 23, ¿no? Ustedes saben que Lacan va dando desde 1953, que él fecha su inicio de enseñanza con lo que él dio a llamar Seminario 1 y ese gran texto Función y campo del lenguaje y la palabra en psicoanálisis. A partir de ahí, de manera ininterrumpida, da un seminario por año hasta el 26 o 27, hay todo un tema de discusión, cuál es el último seminario de Lacan, ¿no? Va dando seminarios uno por año. El seminario 3 es bastante iniciático en la enseñanza de Lacan. Está muy al principio, ¿no? No era un Lacan joven, ya era un Lacan que promediaba los 50 años, pero sin embargo fue uno de sus primeros seminarios. 20 años después, 20 años no es poco, en un pensador de la talla de Lacan, donde siempre se va reinventando. 20 años es una bocha de tiempo para que Lacan pueda ir repensando, reformulando, de alguna manera entendiendo distintas algunas cuestiones. Aparece otro gran seminario que vuelve a trabajar de manera, si se quiere, como fuerte, la psicosis, que es el seminario 23, ¿sí? Cuyo título es El Centón. Igual Lacan no es que trabaja la psicosis del seminario 3, se toma 20 años de suspenso y vuelve al 23 a trabajar. Lacan trabajó la psicosis en todos los seminarios. Lacan en realidad trabaja todos los grandes conceptos del psicoanálisis en todos los seminarios. Pasa, por ejemplo, con la ética, ¿no? Es interesante porque es como una suerte de inercia. Creo que esto es un efecto del discurso universitario. Vamos a pensar la ética del psicoanálisis y leemos solo el seminario 7. Como si Lacan no hubiera seguido pensando en la cuestión ética. Lacan en todos los seminarios siguió pensando en la cuestión ética. El 7 fue el inicio. En realidad, cuando vamos, por ejemplo, a pensar la ética en el seminario 7, en realidad ahí es donde empezamos. Y a partir de ahí hay que seguir. Lo traslado a la psicosis. Cuando vamos a pensar la psicosis, claramente el seminario 3 tiene que estar incluido. Es el inicio, no es el final. Ahí empieza la cosa. Incluso ni siquiera en el 23 estaría al final, porque Lacan siguió pensando 3 o 4 líneas muy fuertes hasta el seminario 26 sobre la psicosis. Entonces es interesante, a veces yo, peco de pesado cuando empiezo a hacer genealogías
Y me dice, bueno, en el seminario 3, en el seminario 10, en el seminario... No, hago como una especie de recorrido del concepto porque parece que es fundamental para poder destrabar algunas solidificaciones, ¿no? Consistencias muy fuertes que tienen algunos conceptos en el lacanismo que están fijados a los primeros seminarios. Claramente no es sin eso. La psicosis no es sin el seminario 3, pero no es solo el seminario 3. Entonces, bueno, 20 años después, Lacan vuelve con un seminario muy interesante, el 23, el Centón, donde plantea no solamente una cuestión en relación a la psicosis, sino que Lacan hace un nuevo planteamiento en relación a la psicopatología, a mi entender, plantea de manera, si se quiere, como clara, una nueva psicopatología basada en lo que él llama sus anudamientos, esos nudos. Los traje porque... Sí, no es sin eso y nada, está... Me gusta el tema de los nudos. Los que me conocen de otros momentos saben que los tengo. Sí, sí. Pero aparte, lo gracioso no es que traiga los nudos. Lo gracioso, y en realidad es tristemente, miserablemente neurótico, es que me haya levantado a las 4 de la mañana para hacerlos. ¿No? Digo, ese es el punto más interesante. Lo que da cuenta claramente de mi neurosis, ¿no? Pero, nada, ¿qué es lo que Lacan intenta establecer en el CBA 23? A partir del anudamiento, plantea una diferencia entre las distintas posiciones que podríamos llamar clínicas o las estructuras clínicas. Digo, en el seminario 26 va a terminar diciendo una frase fuerte: la topología es la estructura. ¿No? En el seminario 26. Empieza el seminario de la primera clase diciendo: la topología es la estructura. ¿No? O sea, Lacan no abandona la idea de estructura. Lo que cambia en el transcurso de su enseñanza es dónde anclar la estructura. Si la estructura hace el anclaje en metáfora o en un armado significante, o si la estructura va a ser su anclaje en un anudamiento de los registros. Hay una diferencia fundamental, porque no es lo mismo que diga se trata de un puñado de significantes y cómo quedan armados, a decir se trata de anudar los registros, que incluye el significante, pero necesariamente incluye lo real y lo imaginario. Porque si no, nuestra clínica se reduce únicamente a escuchar palabras e intervenir con palabras, ¿no? Claramente, en la neurosis en grandes momentos no sirve, claro que sirve, viene un sueño, bueno, escuchamos palabras, intervenimos con palabras, y en un montón de situaciones, pero en las neurosis, pero sobre todo en padecimientos graves y en el campo de la psicosis, nos empezamos a dar cuenta que solo lo simbólico no alcanza, y es más, termina siendo un forzamiento, un recorte, una reducción. A veces nos quejamos, ¿no? Hacemos debates tontos con, no sé, con la medicina. Decimos, sí, porque los psiquiatras o los médicos reducen a la biología o a la organicidad. Nosotros reducimos al simbólico. O sea, y es tan lamentable la reducción a la biología como la reducción a lo simbólico. ¿No? Digo, curandero quizás reduce a lo imaginario. Va a haber una charla que voy a dar en un par de meses sobre ciencias ocultas, no me acuerdo cómo era el nombre, y su articulación con el psicoanálisis, pero lo cierto es que también es una reducción a lo imaginario. La gran apuesta del último Lacan, que podemos empezar a ubicarla a partir del seminario 20, es que RSI se anudan siempre necesariamente en simultaneidad o no tengo nada, porque se desarma. Porque él utiliza el nudo Borromeo, que tiene una característica, no voy a entrar en detalles con el nudo, específicamente Borromeo, que están los tres anillos, pero si uno se corta, se me desarma completo. O sea, RSI, están los tres o no tengo ninguno. La subjetividad, porque a partir, esto tiene efectos, no es que Lacan es una suerte de, voy a decir una palabra fuerte para que mover un poco, no es que Lacan en una paja mental habla del nudo Borromeo, esa fue la palabra, nudo Borromeo,
No es que Lacan, en esa paja mental, habla al nudo Borromeo para decir una cuestión anecdótica. Está introduciendo un nuevo modo de pensar del psicoanálisis que tiene efectos éticos, políticos, pero sobre todo clínicos. La clínica psicoanalítica es RCI en simultaneidad o ya no lo es. Y este es un punto interesante porque seguimos pensando la causación por el lado del significante y lo real como un efecto, cuando Lacan lo que está diciendo es RCI están en la causa. Esto lo introduce en el seminario 20, el nudo Borromeo le da algunas vueltas entre el 21 y el 22, llega finalmente al seminario 23, donde abandona el nudo de 3 y pasa a un nudo de 4. La subjetividad es un nudo de 4, ya ni siquiera es de 3, donde es RCI, lo real, lo simbólico imaginario, anudados, insisto, de manera borromea, en simultaneidad. Aparte, él agrega la equivalencia de los registros. O sea, ninguno es más importante que el otro. Son equivalentes. Son distintos. Equivalencia no quita la diferencia, pero sí quita la idea de importancia. No es que la palabra es más importante que lo real o lo imaginario. Lo imaginario es tan importante como la palabra. Daniel justamente charlaba sobre la cuestión del imaginario, tan fundamental en la clínica con padecimientos graves, como lo real, ¿no? O sea, insisto con esto. Claro que no es sin la palabra, pero no es solo eso. Entonces, Lacan insiste, simultaneidad, de equivalencia, pero aparte, a ese nudo le agrega uno más, que es el sentón, que en el seminario 22 lo llamó nominación, y en el seminario 23 le pone el nombre de sentón a partir de una lectura que hace de Joyce, el escritor, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que Lacan ahí establece una nueva psicopatología? Por empezar, y acá voy a tratar de desmitificar algunas cosas que sé que circulan. El sentón es esencial a las estructuras, incluso la neurosis. No es cierto que Lacan haya dicho que el sentón sea de la psicosis y que la neurosis no tenga sentón. El nudo Borromeo de 4 para la neurosis, Lacan lo plantea en el seminario 23, que la neurosis tiene un nudo de 4, supone que los 4 se anuden en simultaneidad, o sea, están los 4 o no hay nada. RCI son constitutivos de la neurosis, pero también el sentón, lo que ahí Lacan llama el sentón neurótico. ¿Cuál es el sentón neurótico? Edipo y castración. Si quieren, para enlazar con la primer clínica, el nombre del padre. El nombre del padre es el sentón que anuda la estructura neurótica con la característica borromea. Y entonces casi como si podíamos decir, en una suerte como de gran esquema, si el nudo es Borromeo de 4 elementos, RCI y algo que llamamos sentón, o sea, el nombre del padre, el gran campo de las neurosis, este es el nudo, ¿no? Es un Borromeo que supone los 3 registros y el sentón. La característica borromea es que si yo saco alguno de estos anillos, cualquiera de los anillos se desarma la totalidad. Para tenerlo como subjetividad, porque Lacan va a dar cuenta de que el sujeto se sostiene en el nudo, el soporte del sujeto es el nudo, va a decir en el seminario 23, necesito de los 3 registros y necesito el sentón. O sea, cualquier situación que quiera pensar en neurosis, tengo que pensarlo en coordenadas de 4. Tengo que pensar su real, tengo que pensar su simbólico, tengo que pensar su imaginario y tengo que pensar su sentón. Ahora, ahí establece en ese seminario una diferencia con otra posición distinta y paradigmáticamente la sitúa, la encarna en Joyce, el escritor. Y acá hay otra cosa que quisiera desmitificar, igual es un campo confuso en el seminario 23, a mí me parece que está más claro que confuso, ¿no? Pero da para debatirlo. Que es una pregunta que Lacan se hace, creo que es en la clase 6. ¿Joyce estaba loco? Se pregunta. Ciertamente sí. Ahora, lo que Lacan nunca dice es que Joyce sea un psicótico.
Y esto es algo que circula, la psicosis de Joyce. Lacan nunca afirma la psicosis de Joyce. Es más, lo diferencia en el Seminario 23 de la posición esquizofrénica o de la posición psicótica paranoica, porque establece nudos diferentes. Joyce no es un neurótico, porque lo diferencia en términos topológicos. Este es el nudo de Joyce y este es el nudo de la neurosis. No, está bien, igual. Vamos a ver las diferencias, pero ¿sí? Lo que quiero indicar son nudos distintos y posiciones distintos. Y este es el nudo de la psicosis. Los nudos pueden fallar. Y este es uno de la psicosis. Esta es una psicosis que claramente está diferenciado de la neurosis, pero también de la posición loca de Joyce. Y acá se puede, esta es una interpretación que hago, que lo banco en el debate, la presento a nombre propio y la banco en el debate. Lacan está diciendo que el gran campo de las locuras no es todo sinónimo del campo de la psicosis. Se lo digo más sencillo. Un gran campo de las neurosis, donde ahí podemos incluir incluso neurosis graves. Esta es otra punta que abro que no voy a trabajar, incluso la perversión, porque está en el gran campo del nombre del padre, con diferencias claras, pero es el gran campo del Borromeo. Y un gran campo del no Borromeo, que son las locuras. Es el gran campo de las locuras. La psicosis es un subcampo de ese gran campo de las locuras. O sea, tenemos locos, no necesariamente psicóticos. Sí, pero que ni siquiera van a ser psicóticos, van a ser locos. Y tenemos psicóticos, siempre serán locos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dentro de un gran campo de las locuras hay un subcampo, un subconjunto que son las psicosis, que es este nudo de acá. ¿En qué coincide el nudo de Joyce con el nudo de Schreber? Porque de hecho Lacan lo presenta para Schreber. ¿En qué coinciden? En que no son borromeos, pero no son la misma posición. Y acá hay una clara diferencia. Joyce, y como leo las locuras, los locos, si bien no son borromeos, o sea que el significante, o el nombre del padre, o el significante del nombre del padre, ingresó de una manera distinta a la neurosis, ingresa después, ahora voy a hacer una aclaración sobre eso. Sin embargo, tienen diferenciación de los registros. Joyce entendía muy bien que real no era lo mismo que simbólico o no era lo mismo que imaginario. Tanto que hasta podía operar con eso, logra ser escritor porque puede situar que la palabra no es la cosa en tanto real. ¿Sí? Ahora, tiene una libertad especial, ya vamos a ir a eso, pero él diferencia los registros. Y tiene, que Lacan lo trabaja en la última clase del seminario, tiene una situación cuando los compañeros lo cagan a trompadas en un momento, él puede soltar su cuerpo ahí, o su imaginario. O sea, que él tiene registros diferenciados. La psicosis no. Para Lacan, lo dice en varios lugares del seminario 3, la psicosis tiene continuidad, dice Lacan, de los registros. Y por eso utiliza el nudo de trébol. ¿Qué significa que tiene continuidad? Lo real, lo simbólico y lo imaginario son una única cuerda. Se diferencia solamente cuando un centón o una suplencia al nombre del padre, si quieren decirlo en términos más psiquiátricos, cuando está estabilizado, cuando hay estabilización, se diferencian los registros, pero es una diferenciación aparente, porque cuando algo se le desarma, lo que empieza a aparecer en la psicosis es la continuidad de los registros. Lo digo en otros términos. La alucinación, el fenómeno elemental, el delirio, toda, si se quiere, como la manifestación fenoménica de la psicosis, nos muestra todo el tiempo que RSI están confundidos. Están en continuidad. La voz que se escucha
no es tan fácil diferenciar para un psicótico del texto que porta, pero tampoco es tan fácil para el psicótico de entender los efectos imaginarios que produce. Si nosotros como neuróticos tenemos la suerte, a veces nos pasa, de alguna pequeña alucinación, un momento de angustia, un momento de duelo, ¿no? Lo que se conoce como fenómeno de franja, y a veces en un duelo pesado, denso, que tenemos con la sensación de presencia, y uno dice, no, pero murió. ¿No? Vio que a veces en la clínica con el duelo alguien dice, siento que está en la cama, por ejemplo, ¿no? Alguien que murió su partener después de tantos años. Bueno, es un fenómeno de franja, pseudo alucinatorio. Si tenemos la suerte de tener esa experiencia, nos interroga de un lugar que nos produce, es un real que nos irrumpe y rápidamente el neurótico empieza a ensayar imaginarios o simbólicos que traten de darle algún sentido a eso y claramente se entiende ahí que es algo del orden de lo irruptivo, ¿no? Lo real, lo simbólico e imaginario, por más que tratemos de forzarlo, no tienen continuidad, tienen ruptura, anudados pero con ruptura. En la psicosis, como lo plantea Lacan en el semanario 23, tiene continuidad. La voz que se escucha como un real resuena al mismo tiempo como texto y no se puede disociar de esa voz, de ese texto, pero además tiene claros efectos imaginarios en su misma enunciación. Para mostrar que son diferentes, neurosis, ¿no? Cortamos cualquiera. El amarillo, por ejemplo, se desarma completo. ¿Ven? Si me falta algunos registros, no tengo nada. Si vamos al nudo de Joyce, sacamos este. ¿Ven? No es un Borromeo. Esto como quedó formado el nudo de Joyce, como lo hace Lacan. Lo real y lo simbólico están interpenetrados, entonces tiene un enganche errado, diferente. Lacan dice, es lo que le permitió a Joyce, la posibilidad de ser escritor, que la palabra sea tan aguda, ¿no? Que la palabra se meta tanto en lo real. A los neuróticos nos cuesta mucho, podemos escribir miles de poemas, ¿sí? Como decía Borges, podemos hablar de la rosa, pero no se da nunca la rosa elemental, ¿no? Hay un poema de Borges que diferencia la rosa elemental, la cosa, de la rosa que se escribe, que se poetiza, que se dice, que es del orden del despliegue de lo simbólico. Ahora, Joyce tenía una cosa media extraña, su locura le permitía captar distinto la relación de lo simbólico y real, pero tiene un problema, que lo imaginario se le suelta. El centón es lo que permite anudar, pero el centón, como no es Borromeo, viene después. O sea, tenemos que suponer la diferencia entre el neurótico y la locura es que el neurótico se anuda en simultaneidad con el nombre del padre, por eso es un Borromeo, mientras que en las locuras hay un anudamiento fallido, mal anudamiento, como se quiera llamar, y después se produce una suplencia que anuda y mantiene eso medianamente estabilizado. A veces sin que eso tenga crisis, sin que ni siquiera tenga desencadenamiento. O sea, Joyce fue un loco muy interesante, un gran escritor, circuló, fue tomado por los universitarios y los académicos. O sea, no estamos hablando, estamos hablando de una locura que con su ego corrector, como dice Lacan, que es su centón, logró anudar y mantener una estabilidad más que interesante. Ahora, ¿qué pasa en la psicosis? Dijimos que había continuidad de los registros. Acá, este sería el centón, el chiquitito que está acá. ¿Qué pasa? El centón es una suplencia, de vuelta, como en el caso de Joyce o de las locuras. En la psicosis, claramente no hubo un anudamiento en el sentido de la neurosis. Algo ahí estuvo en falla en el inicio de la estructura, situando el primer Lacan, es la forclusión del nombre del padre. Ahora, en algún momento aparece el efecto de una suplencia
que estabiliza durante un tiempo, si es que no es una psicosis que se armó desde la infancia. Digo, no esta psicosis, las esquizofrenias, por ejemplo, que hay una suerte de un como si a lo largo de la adolescencia hasta que en un momento se produce el desencadenamiento, ¿no? Está sostenido por una suplencia, el nombre del padre que no está en la estructura. Ahora, ¿qué pasa cuando se desencadena? O sea, cuando vacila la suplencia, esto. El RCI muestra su continuidad e diferenciación. Y entonces queda invadido por fenómenos elementales que ponen todo el tiempo la confusión del RCI. Gran parte de la clínica con la psicosis va a ser trabajar, esto es una lectura que hago, con suplencia del nombre del padre que produzca nuevas estabilizaciones. No vamos a poder operar en términos de cambiar la estructura, pero sí en el sentido de volver a poder situar los registros de una manera más favorable para el padecimiento subjetivo de la psicosis, pudiendo situar alguna suplencia al nombre del padre que no hay por estructura y que además está en desestabilización. Y con esto voy terminando esta primera parte. En la segunda parte voy a contar un ejemplo clínico, pero voy a terminar esta primera parte volviendo a Freud. Porque si lo que estaba intentando decir es que se va a tratar en la psicosis del RCI, que me parece que Lacan no lo leyó todavía suficientemente en el seminario 3, pero sí lo pudo leer en el seminario 23, Freud se anticipa a Lacan cuando plantea el modo en que piensa a Schreber en ese texto paradigmático sobre la psicosis. ¿Por qué digo que Freud se anticipa? Estamos acostumbrados a hacer la crítica de Freud desde Lacan. Lo que voy a hacer es la crítica de Lacan desde Freud. Porque Freud tiene una lectura muy interesante de Schreber cuando habla del desencadenamiento. Porque el modo en que Freud piensa el desencadenamiento de Schreber es el modo en que está pensando la posición misma de la psicosis de Schreber. Freud dice, ¿no?, en relación al desencadenamiento, en junio se entera del nombramiento de la corte. Junio. No pasa gran cosa. Vieron que Lacan insiste en decir que el nombramiento es el desencadenamiento de la psicosis de Schreber. Sin embargo, Freud dice todavía no. Junio. Dice Freud, empiezan a suceder una serie de sueños que van poniendo a Schreber como una situación de extrañeza. El sueño o la fantasía de duermevela más interesante que Freud la trabaja es qué lindo debe ser una mujer en el momento del acoplamiento, ¿no? ¿Qué sucede? Entre junio, cuando se entera, y 1 de octubre, cuando toma el cargo. Pero fíjense lo interesante de Freud. Se entera, o sea, no es el nombramiento solo, no alcanza con el nombramiento. ¿Qué es la lectura que hace Lacan? Nombramiento de la corte, no, dice Freud, no alcanza con eso. Lo nombran, es como si queda averiado. ¿Vieron la batalla naval? ¿Se acuerdan? La batalla naval, ¿viste? A2, averiado, todavía no está hundido. Schreber no estuvo hundido, porque todavía es octubre, toma el cargo y todavía no está el desencadenamiento propiamente dicho de su psicosis. Tiene un sueño de dormevela, tiene una fantasía de dormevela. Qué lindo debe ser una mujer. Segundo averiado sería, ¿no? Primer averiado lo nombran presidente de la corte. Queda averiado, pero se la banca. Tiene esa fantasía extraña, por lo menos para un hombre, no sé, digo, o por lo menos es difícil contarla. Pero bueno, queda más averiado todavía, ¿sí? Pero se sostiene. Recién, a la altura del 20 de noviembre, esto fue en 1893, 20 de noviembre, 4 o 5 meses después del nombramiento, aparece el desencadenamiento propiamente dicho, la perplejidad y la necesidad de la internación psiquiátrica. ¿Sí? O sea, es un proceso de 4 meses, donde lo que se produce es
Efecto en lo simbólico. Ser nombrado presidente de la Corte, que Lacan lo trabaja muy bien y que Freud también, lo pone en un lugar de ser, de necesitar el significante de nombre del padre que no lo tiene. Pero queda averiado, o sea, no alcanzó con eso simbólico. Aparece la irrupción de un real, o sea, la fantasía de Duermevela le pone cierto real, que es lo que Lacan va a leer como empuje a la mujer, y que me parece que Freud leyó mal como libido homosexual, porque no se trata de la homosexualidad, se trata del empuje a la mujer, ¿no? Que es un goce real, pero tampoco termina de ser eso. Es finalmente un imaginario lo que produce en ese anudamiento del desencadenamiento de la psicosis, produce finalmente la perplejidad, los fenómenos elementales y la necesidad de la internación. ¿Cuál es el imaginario? Schreber lo dice en su autobiografía. Empezó a estar sobrecargado de trabajo. Esto, lejos de ser una frase boluda, porque ¿vieron cómo? A veces tenemos esto los analistas, tomamos frases de Schreber como claramente a interpretar y a pensar, y son frases que dicen la verdad de su posición subjetiva, y a las frases que no nos gustan las pasamos por alto. Cuando Schreber dice que hay una sobrecarga, hay que creerle. Algo le pasó entre el 1 de octubre y el 20 de noviembre, un mes y medio más o menos, donde se empezó a sobrecargar algo. Esa sobrecarga es un imaginario que lo termina de hundir. Recibe el golpe de lo simbólico, no alcanza, todavía se sostiene. Recibe cierta irrupción de lo real, no alcanza aún, se sostiene. De golpe la sobrecarga imaginaria, que es el devenir cotidiano de la función de ser presidente de la Corte, que lo pone en un ejercicio imaginario, lo va sobrecargando hasta que finalmente se produce el desencadenamiento. Lo que intento decir, después Freud trabaja de manera genial, cuando analiza en el mismo texto sobre Schreber, yo, un varón, entre comillas, lo amo, a él, otro varón, entre comillas, perdón, entre paréntesis. Esos paréntesis que Freud pone, un varón a otro varón, son la parte imaginaria de la frase. Yo, un varón, yo lo amo, es la parte simbólica, la estructura simbólica de la frase. El amor, en la versión que sea, libidinal, empuje a la mujer, libido homosexual, como lee Freud, es el contenido real de la frase. La frase es RCI. Si podemos pensar el desencadenamiento en términos RCI, si podemos pensar la topología estructural de la psicosis en términos RCI, la intervención se da en coordenadas RCI. O sea que va a haber que poder situar en la clínica con la psicosis intervenciones que sean anudantes de un real, un simbólico imaginario. Si vamos solo con una palabra desarmada de lo real y lo imaginario, lo más seguro es que o no tenga nada de efecto o peligre cierta estabilidad de la psicosis, que es lo que a veces pasa. Una intervención demasiado al significante termina produciendo una desestabilización o un brote. Si la intervención es solo un real, tampoco tiene demasiado efecto. Si la intervención es un imaginario, tampoco va a lograr demasiado. Ahora, si la intervención anuda RCI, a la manera como el desencadenamiento desanudó RCI, podemos pensar una clínica capaz de hacer suplencias. En la segunda parte voy a ubicar un caso justamente para situar esto, ¿no? Del RCI como desencadenamiento y el RCI como clínica. Bueno, gracias.